Istra. Joyería Hermón presenta. Nazaret no era un lugar importante. No aparecía en los mapas del poder. No era conocida por sus escuelas, ni por sus líderes, ni por su influencia espiritual. Y sin embargo, desde allí, Dios decidió cambiar la historia. En este episodio nos detenemos frente a una joven sin títulos, sin reconocimiento y sin voz pública. Una muchacha común, viviendo una vida ordinaria, hasta que el cielo la interrumpe. Su historia no comienza con grandeza, comienza con sencillez. Y es precisamente ahí donde Dios se manifiesta. Hoy hablaremos de María, la joven de Nazaret. Antes del pesebre. Nazaret no era un lugar que despertara expectativas. No aparecía en los salmos, no era mencionada por los profetas, no era reconocida por los sabios. No era Jerusalén, con su templo majestuoso y su actividad religiosa constante. No era Belén, con su peso histórico. Nazaret era pequeña, escondida, casi invisible. Un poblado sin fama, sin influencia, sin relevancia espiritual aparente. Y precisamente por eso, parecía el último lugar donde alguien esperaría que Dios iniciara el cumplimiento de su plan eterno. Ubicada en Galilea, una región vista con desprecio por muchos en Judea, Nazaret cargaba con el estigma de lo insignificante. Galilea era considerada una zona mezclada, poco refinada, lejos del centro del poder religioso. Para muchos, lo que venía de allí era sospechoso, poco confiable, poco puro. Y dentro de Galilea, Nazaret era todavía más pequeña, más olvidada. Tan irrelevante que ni siquiera era mencionada en las antiguas profecías de manera directa. Ese contexto hace aún más impactante la elección divina. Porque cuando Dios decide acercarse a la humanidad de la forma más íntima posible, no escoge un palacio ni una capital. Escoge una aldea que nadie miraba. Escoge un lugar donde nadie esperaba nada extraordinario. Nazaret nos enseña que Dios no sigue la lógica humana del prestigio y la visibilidad. Donde el mundo busca lo grandioso, Dios busca lo disponible. Donde el hombre se impresiona con lo imponente, Dios se mueve en lo pequeño. Nazaret no era el escenario que los líderes religiosos habrían elegido para el inicio de la redención, pero era el escenario perfecto para un Dios que se revela en la humildad. Allí vivían personas comunes, artesanos, campesinos, familias sencillas. Gente que trabajaba duro, que vivía de la tierra, que conocía el cansancio, la espera y la esperanza. No había templos imponentes ni escuelas famosas. Solo casas simples, calles polvorientas y vidas marcadas por la rutina. Y en medio de esa normalidad, Dios estaba preparando algo eterno. Nazaret también representa esos lugares y momentos que nosotros mismos consideramos insignificantes. Las etapas de la vida que parecen no avanzar. Los espacios donde nadie nos ve. Los días que no parecen tener propósito. Nazaret nos recuerda que Dios no desprecia lo pequeño, muchas veces, lo elige. Cuando más adelante alguien dirá, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sin saberlo estará revelando la forma en que el ser humano subestima los caminos de Dios. Porque sí, de Nazaret salió algo bueno. Salió obediencia. Salió fe. Salió un sí que cambiaría la historia. Salió una joven dispuesta. Salió el inicio del cumplimiento de la promesa. Dios eligió Nazaret porque allí no había orgullo que romper, ni fama que proteger, ni expectativas humanas que cumplir. Allí había sencillez. Y la sencillez siempre ha sido un terreno fértil para la obra de Dios. Este bloque nos invita a reconsiderar nuestros propios Nazaret, esos lugares, situaciones o temporadas que sentimos que no cuentan, que no importan, que no brillan. Tal vez ahí, precisamente ahí, es donde Dios está a punto de hablar. Porque cuando Dios decide intervenir, el lugar que nadie esperaba se convierte en el punto donde el cielo toca la tierra. María no era una figura conocida. No tenía un nombre que resonara en los círculos religiosos. No pertenecía a una familia influyente ni había sido preparada para un rol público. Su vida transcurría en la normalidad más absoluta. Una joven de Nazaret, viviendo los días sencillos de una aldea pequeña, donde las mañanas se parecían unas a otras y el futuro parecía predecible. María se levantaba como cualquier otra joven de su edad.
Ayudaba en casa, aprendía las tareas cotidianas, participaba de la vida familiar y comunitaria. Su mundo estaba compuesto de responsabilidades pequeñas, silenciosas, invisibles para la historia. Nada en su rutina anunciaba que estaba a punto de convertirse en parte del acontecimiento más trascendental de todos los tiempos. Y sin embargo, Dios la vio. Esto es crucial. Dios no fue a buscar a María por su posición, ni por su fama, ni por su preparación académica. La buscó por su corazón. La Escritura no nos presenta a María como perfecta, sino como dispuesta. Hay una diferencia profunda entre perfección y disponibilidad. La perfección presume, la disponibilidad se rinde. María no estaba persiguiendo un llamado extraordinario. No estaba buscando protagonismo. No estaba soñando con cambiar el mundo. Estaba siendo fiel en lo pequeño. Y esa fidelidad silenciosa creó el espacio para que Dios actuara. Porque Dios suele confiar grandes responsabilidades a quienes han aprendido a vivir bien lo sencillo. La grandeza de María no estaba en lo que hacía, sino en cómo estaba dispuesta por dentro. Tenía un corazón atento, sensible, capaz de escuchar. En una época donde muchas voces competían por atención, tradiciones, normas, expectativas sociales, María tenía algo que pocos cultivan, un corazón disponible para Dios. Esto nos confronta directamente. Muchas veces pensamos que para ser usados por Dios debemos tener más conocimiento, más recursos, más seguridad, más certezas. Pero María nos muestra que Dios no busca currículos impresionantes, busca corazones abiertos. No busca vidas sin debilidades, busca vidas dispuestas a confiarle todo. La vida común de María nos recuerda que Dios se mueve con frecuencia en la normalidad. No todos los encuentros divinos ocurren en momentos extraordinarios. Algunos suceden mientras haces lo de siempre, cuando nadie te observa, cuando la vida parece repetirse. Ahí, en la repetición, Dios prepara el terreno. Y es precisamente esa vida común la que hace su respuesta tan poderosa. Porque cuando Dios habla, María no responde desde la ambición, sino desde la humildad. No desde el control, sino desde la confianza. Su corazón disponible no significa que no tenga miedo, significa que, a pesar del miedo, está abierta a lo que Dios quiera hacer. María nos enseña que la disponibilidad no elimina las preguntas, pero sí abre la puerta a la obediencia. Que una vida aparentemente sencilla puede ser el escenario perfecto para un llamado eterno. Que Dios no necesita que salgas del anonimato, a veces, usa ese anonimato como el lugar donde siembra su propósito. En Nazaret, en la rutina, en lo común, Dios encontró un corazón listo. Y eso fue suficiente para comenzar a cambiar la historia. La historia da un giro definitivo con una frase sencilla, pero cargada de eternidad. No comienza con una orden, ni con una advertencia, ni con una exigencia. Comienza con un saludo. Un saludo que atraviesa siglos, rompe el silencio del cielo y redefine la identidad de una joven común. El ángel aparece y dice, «Salve, muy favorecida. El Señor está contigo». Ese saludo no es casual. No es un simple gesto de cortesía celestial. Es una declaración. Antes de decirle lo que Dios hará, el cielo le dice quién es ella delante de Dios. Porque Dios no empieza revelando misión, empieza afirmando identidad. María se turba. No porque un ángel se le haya aparecido, aunque eso ya es extraordinario, sino por las palabras que escucha. El texto dice que ella se preguntaba qué significaría ese saludo. No estaba buscando protagonismo ni títulos espirituales. Y por eso, el reconocimiento la desconcierta. Cuando Dios nos llama por lo que Él ve y no por lo que nosotros creemos ser, el alma tiembla. Muy favorecida. No significa vida fácil. No significa ausencia de dolor. No significa privilegios humanos. Significa que Dios ha puesto su gracia sobre ti para un propósito que te superará. El favor de Dios no es una medalla, es una asignación. Y muchas veces, esa asignación incluye caminos difíciles, incomprensión y renuncia. El saludo del ángel no prometía comodidad, anunciaba cercanía divina, el Señor está contigo. Ese es el corazón del mensaje. No es, tendrás todo bajo control, sino, no estarás sola. Dios no le ofrece explicaciones inmediatas, le ofrece su presencia. Porque cuando la presencia de Dios está asegurada, el futuro puede afrontarse, incluso cuando no se entiende. María escucha algo que nunca nadie le había dicho así.
En una cultura donde el valor de una mujer estaba definido por su rol social, Dios le habla directamente, la nombra, la afirma. El cielo la ve. El cielo la llama. El cielo se detiene frente a ella. Ese saludo cambia la historia porque cambia la forma en que María se ve a sí misma. Ya no es solo una joven de Nazaret, es alguien sobre quien reposa la gracia de Dios. Y cuando la identidad cambia, la respuesta también cambia. Dios hace lo mismo con nosotros. Antes de pedirnos algo, nos recuerda que somos amados, vistos, acompañados. Antes de invitarnos a caminar por senderos desconocidos, nos asegura que Él va a nuestro lado. El saludo precede al llamado porque la identidad sostiene la obediencia. María aún no sabe lo que vendrá. No conoce el alcance del plan. No imagina el peso de la misión. Pero ya sabe algo fundamental: Dios está con ella. Y esa certeza es la base sobre la cual podrá decir sí a lo imposible. Un saludo cambió su historia. Una palabra redefinió su identidad. Una afirmación abrió la puerta al milagro. Porque cuando Dios te llama por gracia y te recuerda que no estás solo, la historia ya ha comenzado a transformarse. Después del saludo que redefinió su identidad, el peso de la realidad comienza a caer sobre María. El mensaje celestial no elimina el miedo, lo confronta. Porque cuando Dios se acerca, no anula nuestra humanidad, la atraviesa. María es joven, consciente de su contexto, conocedora de las consecuencias sociales, familiares y personales que puede traer aquello que está a punto de escuchar. El ángel le anuncia algo que desafía toda lógica humana: concebirás, darás a luz un hijo, y ese hijo será grande, será llamado Hijo del Altísimo. No se trata solo de un milagro biológico, se trata de una reconfiguración total de su futuro. Nada volverá a ser igual. Cada plan sencillo, cada expectativa cotidiana, queda suspendida ante una promesa que excede la comprensión. Y el miedo aparece. No un miedo superficial, sino uno profundo, silencioso. El miedo a no ser creída. El miedo a ser señalada. El miedo a perder su lugar, su estabilidad, su nombre. El miedo a no estar a la altura. María entiende el costo, incluso antes de entender el proceso. Pero aquí ocurre algo extraordinario: María no huye del miedo ni lo reprime. Hace una pregunta. ¿Cómo será esto? No es una pregunta de incredulidad, es una pregunta de fe que busca entender. No está diciendo, no creo, está diciendo, quiero comprender cómo caminaré esto contigo. La fe madura no elimina las preguntas, las presenta delante de Dios. La incredulidad cierra la puerta, la fe la entreabre, aún temblando. María nos enseña que Dios no se ofende por nuestras preguntas sinceras. Al contrario, las recibe como señales de un corazón que quiere obedecer con entendimiento. La respuesta del ángel no le da un manual detallado. No le explica cada paso, ni cada consecuencia. Le revela una verdad esencial: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, no dependerá de tus fuerzas, ni de tu control, ni de tu capacidad. El plan de Dios no será sostenido por María, María será sostenida por Dios. Y esa respuesta hace algo profundo: transforma el miedo en confianza. No porque ahora todo sea claro, sino porque ahora todo está en manos de Dios. La fe no consiste en tener el control, consiste en entregarlo. María se encuentra entonces en ese espacio sagrado donde el miedo y la fe coexisten. No se excluyen. La fe no niega el temor, lo atraviesa. Y allí, en ese punto vulnerable, el corazón se inclina hacia la confianza. Este bloque nos confronta directamente. ¿Qué hacemos cuando Dios nos invita a algo que nos supera? ¿Huir? ¿Negar? ¿Endurecernos? ¿O hacer como María, reconocer el miedo, formular la pregunta y elegir confiar? La fe de María no es heroica, es honesta. No es ruidosa, es profunda. Y precisamente por eso, es transformadora. Dios no busca personas sin miedo, busca personas que, aun con miedo, estén dispuestas a confiar. Porque cuando la pregunta nace del deseo de obedecer, Dios siempre responde con su presencia. Después del miedo, después de la pregunta, después de escuchar una respuesta que no explica todo pero lo sostiene todo, llega el momento más decisivo de la historia. No hay multitudes. No hay testigos. No hay música celestial registrada. Solo una joven, un mensaje divino y una decisión que nadie más puede tomar por ella. María responde: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es una frase breve, pero encierra una entrega total. No es una respuesta impulsiva ni ingenua. Es la voz de alguien que entiende que decir sí a Dios implica dejar de controlar el rumbo de su propia vida.
María no pide garantías. No solicita condiciones. No exige explicaciones adicionales. Su sí no nace de la seguridad, sino de la confianza. Ese sí es poderoso porque es libre. Dios no obliga. Dios invita. Y el cielo espera la respuesta humana. En ese instante, el plan eterno encuentra espacio para manifestarse en el tiempo. La encarnación comienza con un consentimiento humilde, con una voluntad alineada, con un corazón rendido. María se nombra a sí misma sierva. No como señal de inferioridad, sino como expresión de disponibilidad. Reconoce que su vida no le pertenece por completo, pertenece a un propósito mayor. Y en ese acto de rendición, su historia personal se entrelaza con la historia de la redención. Si no cancela las consecuencias. María aún enfrentará miradas, rumores, preguntas sin respuesta, momentos de soledad. Aún caminará un sendero que muchos no comprenderán. Pero él sí redefine el dolor, ya no es sufrimiento vacío, es participación en el propósito de Dios. Ese sí es poderoso porque es libre. Dios no obliga. Dios invita. Y el cielo espera la respuesta humana. En ese instante, el plan eterno encuentra espacio para manifestarse en el tiempo. La encarnación comienza con un consentimiento humilde, con una voluntad alineada, con un corazón rendido. María se nombra a sí misma sierva. No como señal de inferioridad, sino como expresión de disponibilidad. Reconoce que su vida no le pertenece por completo, pertenece a un propósito mayor. Y en ese acto de rendición, su historia personal se entrelaza con la historia de la redención. Si no cancela las consecuencias. María aún enfrentará miradas, rumores, preguntas sin respuesta, momentos de soledad. Aún caminará un sendero que muchos no comprenderán. Pero él sí redefine el dolor, ya no es sufrimiento vacío, es participación en el propósito de Dios. El mundo cambia no por la fuerza, sino por la obediencia. No por el poder humano, sino por la fe sencilla. El nacimiento del Salvador no comienza en un pesebre, comienza en un corazón que confía. El reino de Dios entra en la historia a través de una joven que se atreve a creerle a Dios. Y aquí la historia se vuelve nuestra. Porque Dios sigue buscando, sí. No necesariamente para gestas visibles, sino para obediencias cotidianas. Para decisiones que no hacen ruido, pero que abren puertas eternas. Para corazones que, aun sin entenderlo todo, dicen, hágase conforme a tu palabra. El sí de María nos enseña que la fe no es ausencia de miedo, sino presencia de entrega. Que Dios no espera perfección, espera rendición. Que el cielo sigue avanzando cuando alguien se atreve a confiar. Un sí cambió el mundo. Y Dios sigue escribiendo historia con cada corazón dispuesto. Al cerrar este episodio, nos quedamos frente a una verdad sencilla, pero desafiante: Dios cambia la historia a través de corazones dispuestos, no de vidas perfectas. María no fue escogida por su fuerza, por su influencia o por su posición. Fue escogida por su disponibilidad. Y eso lo cambia todo. La historia de María nos confronta con nuestras propias respuestas a Dios. Nos preguntamos qué habríamos hecho nosotros en su lugar. ¿Habríamos confiado cuando el mensaje no tenía precedentes? ¿Habríamos dicho sí cuando el costo era tan alto y el futuro tan incierto? Porque decirle sí a Dios casi nunca viene con un mapa completo. María nos enseña que la fe verdadera no es ausencia de miedo, sino valentía para confiar aun cuando el miedo está presente. Ella no negó sus preguntas. No ocultó su humanidad. Pero permitió que su confianza fuera más grande que su temor. Y ese acto de fe silenciosa abrió la puerta para que Dios hiciera lo imposible. Tal vez hoy tú también estás en un Nazaret, un lugar pequeño, una etapa sencilla, una vida que no parece trascendente. Y quizás piensas que ahí no puede pasar nada extraordinario. Pero la historia de María nos recuerda que Dios suele comenzar sus obras más grandes en lugares que el mundo ignora. Dios sigue acercándose con el mismo saludo: el Señor está contigo. No para prometer comodidad, sino para ofrecer su presencia. Y esa presencia es suficiente para caminar incluso los senderos más difíciles. El sí de María no fue ruidoso, pero fue eterno. No fue perfecto, pero fue obediente. Y hoy nos invita a responder de la misma manera, con humildad, con confianza, con un corazón abierto. Si hoy Dios te está invitando a algo que no entiendes del todo, recuerda esto: no necesitas verlo todo para confiar. Basta con saber que Él está contigo. Porque cuando un corazón dice sí, el cielo se mueve. Y la historia comienza a cambiar.
El sí de María no fue ruidoso, pero fue eterno. No fue perfecto, pero fue obediente. Y hoy nos invita a responder de la misma manera, con humildad, con confianza, con un corazón abierto. Si hoy Dios te está invitando a algo que no entiendes del todo, recuerda esto, no necesitas verlo todo para confiar. Basta con saber que Él está contigo. Porque cuando un corazón dice, sí, el cielo se mueve. Y la historia comienza a cambiar. Espero que este episodio te haya invitado a escuchar con más atención, a confiar con más profundidad y a responder con más valentía. Tal vez Dios no te esté pidiendo algo extraordinario a los ojos del mundo, pero sí algo significativo a los ojos del cielo. Si este episodio tocó tu corazón, te invito a suscribirte, compartirlo y dejar tu valoración en tu plataforma favorita. Cada acción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esperanza. Nos escuchamos en el próximo episodio de Antes del Pesebre. Antes del pesebre. Una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora. Joyería Hermón presentó